Alma, una viuda con 3 hijos, fue despojada de todo por la codicia de un hombre poderoso, y no tuvo más remedio que refugiarse en el viejo tráiler abandonado en el bosque, un lugar del que todos hablaban con miedo. Lo que nadie sabía era que el lamento del viento no era lo único que se escuchaba en ese lugar olvidado. Un secreto antiguo latía justo debajo de sus pies. Puede sonar a leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las afueras de un pequeño pueblo en la sierra, y cambiaría para siempre el destino de esa familia. Si las historias sobre el poder de la justicia de la naturaleza resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El corazón de Alma era un páramo desolado, desde que el último aliento de su esposo se había perdido en la fría madrugada. La pequeña casa, antes un nido de risas y aroma a pan caliente, ahora se sentía como una tumba silenciosa donde solo el viento se atrevía a susurrar. Sus 3 hijos, pequeños faros de luz que ahora reflejaban su propio miedo, la miraban con ojos que preguntaban por un padre que no volvería y por un calor que el fuego apagado ya no podía dar. La viudez no solo le había robado a su compañero, le había arrancado el ancla que la mantenía a salvo en el mar de la vida, dejándola a la deriva en una tormenta de incertidumbre y necesidad. La desesperación tenía un sabor amargo, como el del café ralo que era su único consuelo, y un sonido constante, el del estómago vacío de sus pequeños. Mateo, el mayor, intentaba ser valiente, pero sus hombros de niño apenas podían sostener el peso de la preocupación. Las gemelas, Lucía y Sofía, eran demasiado pequeñas para comprender la magnitud de su desgracia, pero sentían el frío y el hambre con una claridad brutal. Alma había recorrido el pueblo, ofreciendo sus manos para cualquier labor, suplicando por un poco de tiempo, pero las puertas se cerraban una tras otra. La sombra de una supuesta deuda se cernía sobre ellos, un fantasma creado para arrebatarles hasta el último rincón de su mundo. El martillo del desalojo golpeó más fuerte que cualquier tormenta. Un par de hombres de rostro impasible y papeles en mano le dieron 1 hora para recoger sus recuerdos. Alma se movió como un autómata, empaquetando no lo que valía, sino lo que pesaba en el alma. La foto de bodas, el osito de peluche remendado de las gemelas, la vieja manta de lana que aún guardaba el olor de su esposo. Mateo, con una madurez que le partía el corazón a su madre, la ayudó a cargar las bolsas mientras las pequeñas lloraban, aferradas a sus faldas, sin entender por qué la puerta de su casa se cerraba para siempre con un sonido seco y definitivo. Quedaron en la acera, un pequeño archipiélago de tristeza rodeado por la indiferencia del mundo. La única opción era un viejo tráiler en los confines del bosque, una herencia oxidada en un terreno que nadie reclamaba. El camino fue un peregrinaje silencioso, cada paso alejándolos más de la civilización y adentrándolos en un mundo de árboles altos y sombras profundas. El tráiler era una cáscara de metal frío, encaramado en un claro como una bestia dormida. Por dentro, el olor a humedad y abandono lo impregnaba todo. Alma limpió con una energía febril, intentando crear un refugio en medio de la desolación, un nido improvisado para sus polluelos. Aquella primera noche, el único sonido era el del viento entre los árboles, un lamento que parecía hacer eco del que ella guardaba en su corazón, sin saber que la tierra bajo sus pies guardaba un secreto a punto de despertar. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Alma aprendió el lenguaje del bosque, el crujido de las hojas secas que anunciaba un animal cercano, el tipo de hongo que se podía comer y el que era veneno, el lugar donde el arroyo corría más claro. Mateo se convirtió en su pequeña sombra, aprendiendo a poner trampas sencillas para conejos y a reconocer las bayas comestibles. Las gemelas, ajenas a la profundidad de su pobreza,
Encontraban alegría en las cosas simples: una flor silvestre, una mariposa de alas azules, el eco de sus risas entre los árboles. El bosque, que al principio parecía una amenaza, se convirtió en su despensa y su refugio. Pero cada noche, cuando el frío se colaba por las rendijas del tráiler y el fuego luchaba por sobrevivir, la soledad y el miedo volvían a ser los únicos compañeros de alma. Fue una noche sin luna, con el viento aullando una canción fúnebre entre los pinos, cuando lo escuchó por primera vez. Un golpe sordo, rítmico, que se filtró a través del silencio. Al principio, Alma pensó que era su propio corazón latiendo con fuerza, o quizás una rama golpeando el techo metálico. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando más allá del viento. Pero el sonido volvió, más claro esta vez. ¡Bum! Pausa. ¡Bum! No era un ruido natural, tenía una cadencia, una intención. Con el corazón en la garganta, se deslizó de su catre y pegó la oreja al suelo frío del tráiler. El frío del metal le transmitió una leve vibración. No venía de fuera, venía de abajo, de la tierra misma bajo sus pies. El miedo, un viejo conocido, se instaló de nuevo en su pecho, pero esta vez venía acompañado de una extraña y peligrosa curiosidad. El resto de la noche fue una vigilia tensa, con cada crujido del viejo metal, cada susurro del viento, convirtiéndose en un presagio. El sonido no volvió, y el silencio que dejó atrás era casi más aterrador, un vacío que la mente de Alma se apresuró a llenar con terrores indecibles. Eran animales excavando, o algo peor. Al amanecer, la luz grisácea que se filtraba por la ventana sucia trajo consigo una frágil capa de normalidad. Se obligó a preparar el modesto desayuno, a sonreír a sus hijos, mientras el recuerdo del golpe rítmico era un taladro en su mente. Durante el día, con la excusa de buscar leña, inspeccionó cada centímetro de tierra alrededor del tráiler. No había nada, ni tierra removida, ni madrigueras inusuales, ni la más mínima señal de que algo o alguien hubiera estado allí. La duda comenzó a carcomerla. ¿Lo había imaginado todo, víctima del agotamiento y la pena? La confirmación llegó 2 noches después, más fuerte y persistente. ¡Bum! 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 Ya no era un susurro, era una llamada. Esta vez, el temblor fue tan nítido que una de las tazas de hojalata vibró en la pequeña repisa, y no fue la única en notarlo. Mateo se incorporó en su litera improvisada, con los ojos muy abiertos en la penumbra. «¿Mamá?», susurró, y en su voz había una nota de miedo que atravesó a Alma como un cuchillo helado. «Yo también lo oigo». Ya no había lugar para la duda ni para la autocompasión. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de resolución de acero. Aquello que yacía bajo sus pies no era una alucinación, era real, y estaba afectando a sus hijos. Armada únicamente con la feroz determinación de una madre que protege a su prole, Alma supo que no podía seguir ignorándolo. La curiosidad se había transformado en una necesidad. Tenía que saber qué había debajo, sin importar el riesgo. A la mañana siguiente no hubo palabras, solo un intercambio de miradas entre madre e hijo que selló un pacto silencioso, mientras las gemelas jugaban a hacer pasteles de barro, ajenas a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Alma y Mateo se prepararon para la excavación. Sus herramientas eran patéticas, una vieja pala de jardín con el mango partido que encontraron entre la maleza y una barra de hierro oxidada que servía de soporte improvisado para uno de los escalones del tráiler. Alma señaló el punto exacto bajo el suelo del remolque, el epicentro del temblor. El espacio era angosto y húmedo, y tuvieron que arrastrarse sobre la tierra fría para comenzar. Mateo, con el rostro serio y pálido, se encargaba de sacar los cubos de tierra que su madre iba aflojando, un pequeño soldado en una guerra desconocida. El trabajo fue lento y agotador.
La tierra, compacta y llena de raíces, se resistía a revelar su secreto. Las horas pasaban, y el sol del mediodía apenas calentaba el aire bajo la sombra del tráiler. El sudor perlaba la frente de Alma, mezclándose con la tierra que le manchaba la cara, y el dolor en su espalda era una brasa ardiente. La duda, como una serpiente, comenzó a deslizarse de nuevo en su mente, pero entonces, justo cuando sus fuerzas flaqueaban, la pala golpeó algo con un sonido sordo y antinatural. No era la queja de una roca ni el chasquido de una raíz. Fue un clank hueco, un sonido a madera vieja y metal. Con un nuevo impulso de adrenalina, Alma escarbó con las manos, apartando la tierra frenéticamente hasta que sus dedos rozaron una superficie plana y fría. Era una trampilla de madera con un oxidado anillo de hierro en el centro. Una mirada entre madre e hijo bastó para sellar el siguiente paso, un pacto forjado en el miedo y la necesidad. El anillo de hierro estaba frío y áspero bajo sus dedos. Alma tiró con todas sus fuerzas, pero la madera, hinchada por la humedad de la tierra, se negó a ceder. Mateo se unió a ella, sus pequeños músculos tensos por el esfuerzo. Tiraron juntos, uniendo su desesperación en un solo impulso. Y la madera protestó con un gemido largo y agónico que se arrastró bajo el tráiler. Finalmente, con un crujido que pareció romper el silencio del bosque, la trampilla cedió, abriéndose apenas unos centímetros. Una bocanada de aire viciado, con olor a tierra mojada y a un tiempo olvidado, subió desde la oscuridad. Con la barra de hierro como palanca, lograron abrirla por completo, revelando un agujero negro y cuadrado del que descendían los peldaños de una tosca escalera de madera. «Quédate aquí con tus hermanas», susurró Alma, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Tomó el viejo farol de aceite que habían encontrado en un rincón del tráiler y, tras unos intentos nerviosos, la mecha prendió, arrojando una luz débil y danzante sobre la abertura. Entregándole la barra de hierro a Mateo, le dijo: «Si no vuelvo en 10 minutos, corre con las niñas hacia el pueblo, no mires atrás». Sin esperar respuesta, se deslizó por el agujero. Cada peldaño crujía bajo su peso, quejándose como un viejo hueso en la quietud subterránea. El olor a humedad se intensificó, mezclándose ahora con un leve y extraño aroma a metal y aceite. Sus pies tocaron un suelo firme e inesperadamente liso. No era tierra, era cemento pulido. La luz del farol barrió el espacio, revelando no una bodega rústica, sino un pequeño búnker. Había estanterías con latas de conserva, herramientas ordenadas en una pared y, en el centro, un pesado cofre de madera con herrajes de acero. Era viejo, pero no estaba abandonado. El polvo sobre él era reciente. No había señales de vida, pero la sensación de una presencia reciente era innegable. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor salvaje que ahogaba el silencio. Con manos temblorosas, acercó el farol al cofre y levantó la pesada tapa. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. Dentro del cofre, envueltos en tela encerada, no había huesos ni reliquias macabras, sino fajos de billetes, ordenados y compactos. Debajo de ellos, un doble fondo reveló el brillo opaco de monedas de oro y un pequeño diario encuadernado en cuero. Por un momento, Alma no comprendió. Su mente, acostumbrada a la escasez y la pérdida, no podía procesar la abrumadora realidad de la fortuna que tenía delante. Luego, la comprensión la golpeó con la fuerza de una ola, y sus rodillas cedieron. Se apoyó en el borde del cofre, y las lágrimas que habían sido de pena y miedo ahora brotaban de un pozo de increíble alivio. No era la solución a su dolor, pero era la respuesta a sus plegarias más desesperadas. Era el fin del hambre, era ropa de abrigo para el invierno, era un futuro para Mateo, Lucía y Sofía.
Aferrando un fajo de billetes con una mano que aún no dejaba de temblar, Alma se obligó a calmarse. Tenía que sacar todo de allí, rápido. Pero mientras se preparaba para empezar a subir su increíble hallazgo, la sensación de que algo no encajaba volvió a instalarse en su nuca. El dinero no explicaba los golpes. ¿Quién escondería una fortuna y luego intentaría llamar la atención sobre ella? La luz de su farol danzó sobre las paredes del búnker y fue entonces cuando lo notó. Una de las paredes, la del fondo, no era del mismo hormigón liso que las otras. Parecía más tosca, hecha de ladrillos y un mortero más oscuro y reciente, y entonces volvió. Bum, bum, bum. Más lento ahora, más débil, pero inconfundible. No venía del suelo, sino de la pared. Alma se acercó, conteniendo el aliento, y posó la palma de su mano sobre los ladrillos fríos. La vibración fue clara, una súplica muda que le erizó la piel. El tesoro era solo una parte del secreto. El verdadero misterio, y quizás el verdadero peligro, estaba al otro lado. El pánico y la codicia lucharon una batalla fugaz en su alma, una batalla que el miedo se encargó de ganar. Dejó los billetes en el cofre como si quemaran, y sus manos temblorosas buscaron el pequeño diario de cuero. La caligrafía le era dolorosamente familiar. Era la letra de Daniel, su esposo. Con el farol temblando, devoró las páginas. No hablaban de deudas, sino de una traición. El hombre que los había desalojado, un antiguo socio de Daniel, era un usurero que había estado extorsionando a la gente del pueblo. Daniel había reunido pruebas para denunciarlo y había escondido sus ahorros de toda la vida en ese búnker por si algo salía mal. La última entrada le heló la sangre. Hablaba de un testigo clave, un hombre llamado Elías, a quien Daniel había escondido en un compartimento secreto del búnker para protegerlo. Ricardo sospecha. Había escrito Daniel, que Dios nos proteja a todos. De repente, todo cobró un sentido monstruoso. El desalojo, la falsa deuda. Todo había sido un plan para apoderarse del terreno y asegurarse de que el testigo de sus crímenes muriera enterrado en vida. Los golpes no eran una amenaza, eran el último eco de una vida que se extinguía. Por un instante, la tentación fue un veneno dulce. Podía tomar el dinero y huir, desaparecer con sus hijos y olvidar la tumba de ladrillos y al hombre que había dentro. Nadie sabría nunca. Pero la imagen de su esposo acudió a su mente, clara y firme, un hombre que valoraba la justicia por encima de su propia vida y que probablemente había muerto por ella. Dejar morir a Elías sería traicionar su memoria, pisotear el sacrificio que Daniel había hecho. El miedo seguía ahí, un animal helado en sus entrañas, pero ahora estaba dominado por una rabia fría y una determinación inquebrantable. Aquel hombre, Ricardo, no solo le había quitado a su marido y su hogar, había intentado convertirla en cómplice de un asesinato. El dinero ya no era un escape, era un arma, y su primera batalla no era por la riqueza, sino por la vida del hombre al otro lado del muro. Ignorando el agotamiento y el dolor, agarró la barra de hierro que le había dado a Mateo. Su mano se cerró sobre el metal frío y con una resolución que nacía de lo más profundo de su amor y su rabia se volvió hacia la pared de ladrillos. El primer golpe de la barra de hierro contra el mortero resonó en el búnker como un disparo. El impacto le recorrió los brazos, una sacudida dolorosa que no era nada comparada con la tormenta que se desataba en su interior. Cada golpe era un grito ahogado por Daniel, un martillazo contra la injusticia que le había robado su futuro. El polvo de ladrillo se mezclaba con sus lágrimas de rabia y el sudor le cegaba los ojos, pero no se detuvo. Impulsada por una energía que no sabía que poseía, atacó la pared como una fiera defendiendo su cubil. El mortero se desmoronó, los ladrillos protestaron. Finalmente, uno cedió. Lo arrancó con las manos desnudas.
sin importarle los arañazos. Detrás solo había más oscuridad. ¡Hola!, gritó, con la voz rota. «¿Hay alguien ahí?». Un silencio denso le respondió, pero un instante después, un débil gemido, apenas un susurro de aire, llegó desde el otro lado. Estaba vivo. La certeza le dio nuevas fuerzas y volvió a golpear la pared con la desesperación de quien lucha contra el tiempo mismo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar, Alma introdujo el farol. La luz temblorosa reveló un espacio no más grande que un armario. Acostado sobre un jergón sucio, con el rostro demacrado y los ojos hundidos en cuencas oscuras, estaba la figura espectral de un hombre. Él parpadeó, protegiéndose de una luz que no había visto en días. «Soy Alma», dijo ella, con la voz entrecortada por el esfuerzo y la emoción, la esposa de Daniel. Al oír el nombre, un destello de comprensión y una oleada de alivio insondable cruzaron el rostro del hombre. Con la ayuda de Alma, Elías se arrastró a través del hueco. Sus miembros débiles y temblorosos. Una vez en el búnker, se desplomó contra la pared, respirando el aire libre como si fuera la primera vez. «Pensé que él me había abandonado», susurró con la voz rasposa por el desuso. «Daniel nunca abandona a nadie», respondió Alma, con una fiereza que honraba la memoria de su esposo. Y en ese instante, bajo tierra, rodeados de una fortuna que había perdido todo su brillo frente a la vida rescatada, se forjó una nueva alianza, una nacida de la traición y la supervivencia. Subir a Elías desde las entrañas de la tierra fue una odisea de músculos doloridos y susurros de aliento. Mateo, con el rostro pálido pero resuelto, ayudó a su madre a izar al hombre frágil por la escalera, cada peldaño una victoria contra la tumba que casi lo había reclamado. Una vez dentro del tráiler, el contraste entre la oscuridad del búnker y la modesta calidez del refugio era abrumador. Mientras las gemelas dormían ajenas al drama que se desarrollaba a sus pies, Alma sentó a Elías en un taburete y le ofreció un jarro de agua, que él bebió con una desesperación animal, el líquido derramándose por su barba descuidada. Mateo le alcanzó un trozo de pan duro, el mejor manjar que podían ofrecer, y el hombre lo devoró con lágrimas silenciosas, surcando su rostro sucio. Nadie dijo nada. El único sonido era el de la vida, regresando a un cuerpo que la había olvidado. Alma cubrió la entrada de la trampilla con una vieja alfombra, ocultando el abismo y su secreto bajo una frágil capa de normalidad. Poco a poco, con la voz rota por la emoción y la debilidad, Elías comenzó a tejer los hilos que faltaban en el diario de Daniel. Relató la red de miedo y extorsión que Ricardo había construido en el pueblo, atrapando a familias con deudas ficticias y amenazas veladas. Confirmó la peor sospecha de Alma. La muerte de Daniel no había sido un accidente. Ricardo lo había silenciado cuando supo que estaba a punto de entregar las pruebas a las autoridades. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la pena de Alma, transformando su dolor en un acero frío y afilado. El diario, el testimonio de Elías y el dinero escondido debajo ya no eran elementos separados, eran las piezas de un arsenal. Miró a Elías, cuyo rostro demacrado ahora ardía con una sed de justicia que reflejaba la suya, y luego a Mateo, que observaba con una seriedad que ningún niño debería conocer. «No nos vamos a esconder», dijo Alma, y su voz, aunque baja, llenó el pequeño tráiler con un peso inquebrantable. «No vamos a huir, vamos a usar todo lo que Daniel nos dejó para hacer que ese hombre pague por cada lágrima y cada vida que ha destruido». El alba los encontró agazapados alrededor de la pequeña mesa, convertida en un improvisado cuartel general. La noche no había sido para dormir, sino para planear. Elías, con una energía que nacía de la pura adrenalina de la supervivencia, dibujó en un trozo de papel de estraza un mapa de la red de Ricardo.
los matones que le servían de ojos y puños, las propiedades que había adquirido mediante el chantaje, el almacén donde guardaba sus libros de contabilidad, la verdadera prueba de sus crímenes. Cada nombre y cada lugar era una pieza en el rompecabezas de su caída. Alma escuchaba, su mente transformando el dolor en estrategia. El dinero del búnker ya no era un tesoro, era su arsenal. Con él comprarían tiempo, información y, si era necesario, lealtades. Mateo, sentado a su lado, no apartaba la vista del mapa, asimilando cada detalle con una gravedad que superaba con creces sus años, entendiendo que su papel en esta guerra silenciosa sería proteger a sus hermanas, ser el guardián del pequeño y frágil frente doméstico. Antes de que la primera luz del alba tiñera el cielo de un gris pálido, la familia se movió con la precisión de fantasmas. Alma escondió la mayor parte del dinero y el diario de Daniel en el fondo de un saco de harina, llevándose consigo solo lo indispensable para su primer movimiento. Dejó el tráiler como lo habían encontrado, una cáscara vacía en el corazón del bosque, borrando sus huellas con una rama de pino. Su primer objetivo no era la confrontación, sino el anonimato. Guiados por Elías, a través de senderos que solo los cazadores conocían, evitaron el camino principal y llegaron a una carretera secundaria al amanecer. Allí, Alma usó uno de los billetes de su esposo para pagarle a un transportista madrugador que los llevó, sin hacer preguntas, a la ciudad vecina, un lugar lo suficientemente grande para desaparecer y lo suficientemente cercano para empezar a tejer su red. Mientras el camión se alejaba, Alma miró por última vez hacia el bosque, no con nostalgia, sino con la fría promesa de una depredadora que se aleja solo para tomar impulso antes del asalto final. La crisálida de la víctima se había roto. Ahora era el momento de que el monstruo que había creado su dolor conociera el miedo. La ciudad era un monstruo de piedra y ruido, un laberinto de rostros anónimos que les ofreció el mejor de los escondites. Alma encontró una pequeña pensión en un barrio obrero, un lugar de paredes finas y olor a guiso, donde nadie hacía preguntas mientras el alquiler se pagara en efectivo. La dueña, una anciana de mirada cansada, apenas levantó la vista del crucigrama que rellenaba con esmero. Por primera vez en meses, los niños durmieron en camas de verdad bajo sábanas limpias. Alma los observó mientras dormían, a Lucía y Sofía abrazadas a un oso nuevo que les había comprado, a Mateo con el ceño aún fruncido en sueños, y sintió una punzada de normalidad tan intensa que casi dolía. Era un oasis frágil, pagado con el dinero que su marido había guardado para ellos. Un respiro en medio de la guerra que apenas comenzaba. Mientras Elías recuperaba fuerzas, devorando la comida caliente con una gratitud silenciosa, Alma se sentó junto a la ventana, observando el ir y venir de la calle. No era una viuda asustada, era una general estudiando el campo de batalla. Con la primera luz, la habitación se convirtió de nuevo en su cuartel general. El mapa de Elías, arrugado y manchado, era su Biblia. Elías señaló un nombre, Javier. Era el contable de Ricardo. Lo despidió cuando empezó a hacer demasiadas preguntas. Ahora malvive, regentando una pequeña casa de empeños en los barrios bajos. Le tiene más miedo que odio a Ricardo, pero su orgullo está herido. Ese era su punto de partida, su primera grieta en el muro. Alma guardó el diario y una parte del dinero en el doble fondo de su maleta. Se vistió con ropas sencillas y se recogió el pelo bajo un pañuelo, transformándose en una más de las miles de mujeres que luchaban por sobrevivir en esa ciudad. «Cuida de tus hermanos, Mateo. Eres el hombre de la casa ahora», le dijo, y la mirada de su hijo, seria y firme, fue toda la respuesta que necesitó. Salió a la calle, el corazón latiéndole no con miedo, sino con el pulso firme y helado de la venganza. No iba a suplicar, iba a reclutar,
y el dinero que llevaba en el bolsillo no era para comprar pan, sino para comprar un alma. La casa de empeños de Javier era un mausoleo de sueños rotos, atrapada en una callejuela donde el sol parecía tener miedo a entrar. El aire olía a polvo viejo, a metal oxidado y a la leve desesperación que se adhería a cada objeto en los estantes. Un reloj de bolsillo detenido en una hora olvidada, un anillo de boda sin dedo que lo luciera, un violín de niño con las cuerdas rotas, detrás de un mostrador enrejado, como un prisionero de sus propios miedos, estaba Javier. Era un hombre marchito, de hombros encorvados y unos ojos que se movían con la rapidez nerviosa de una rata acorralada. Alma entró y cerró la puerta a su espalda. El tintineo de la campanilla hizo que Javier diera un respingo, y el clic definitivo de la cerradura pareció sellar el aire viciado de la habitación. Por un instante solo se midieron con la mirada, ella con una calma gélida, él con una desconfianza que era casi una súplica para que se marchara. Si no va a comprar nada, la puerta sigue donde estaba, carraspeó Javier, puliendo una moneda de plata con un trapo sucio, sin mirarla. Alma no se movió. Se acercó al mostrador y el olor a tabaco rancio y a miedo se hizo más intenso. «No he venido a comprar», dijo ella, y su voz era tan baja y firme que obligó a Javier a levantar la vista. «He venido a ofrecerle un trabajo, uno que le interesará. Se trata de Ricardo». El nombre golpeó al hombre como una bofetada. Palideció. Sus ojos se abrieron con pánico y negó rápidamente con la cabeza. «No sé de qué me habla. Lárguese de aquí». Pero Alma ya había previsto su reacción. Lentamente, sacó un fajo de billetes del bolsillo de su abrigo. No era una fortuna, pero era más dinero del que Javier había visto junto en años. Lo dejó sobre el mostrador de cristal, justo encima de un broche deslustrado. Mi esposo, Daniel, también creía que se podía razonar con él. Ricardo le robó, le arruinó la vida y al final lo mató. A usted solo le robó su dignidad. Quiero recuperarla, la mía y la suya. El hombre miró el dinero, luego el rostro de Alma, donde no había ni una pizca de duda, solo la dura certeza del granito. El miedo en sus ojos luchó una batalla perdida contra la llama de un viejo rencor que acababa de ser avivada. Lentamente, su mano temblorosa se extendió y cubrió los billetes. «¿Qué es lo que quieres saber?», susurró. Las palabras de Javier fluyeron primero como un goteo temeroso y luego como un torrente amargo, una confesión de años de humillación y conocimiento reprimido. Ricardo, explicó, no era solo un matón de pueblo. Su ambición era convertirse en un hombre intocable. Estaba a punto de cerrar el trato de su vida, la compra de un vasto terreno para un desarrollo inmobiliario de lujo. Un proyecto que lo lavaría de su pasado sucio y lo convertiría en un pilar de la comunidad. La clave era un pago final, una enorme suma de dinero en efectivo destinada a sobornar a un concejal y a cerrar la boca de los últimos propietarios reacios. Lo tiene todo preparado para dentro de 2 noches, en un almacén abandonado en el muelle viejo, susurró Javier, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y emoción. Será la única vez que tenga tanto dinero líquido y sucio en un solo lugar. Pero el dinero no es la prueba, Alma. La prueba son sus libros. Guarda un segundo libro de contabilidad, el de verdad, donde anota cada extorsión, cada soborno, cada gota de sangre. No lo guarda en el almacén. Eso sería demasiado obvio para él. Lo tiene en una caja fuerte oculta tras un falso panel en su nueva y respetable oficina en el centro de la ciudad. Yo mismo instalé el panel. Alma regresó a la pensión cuando la noche ya había teñido la ciudad de hollín y neón. Elías y Mateo levantaron la vista en cuanto entró, leyendo en su rostro que la casa había comenzado. Mientras ella exponía la información de Javier sobre la mesa, entre un mapa improvisado y una taza de café frío, el plan tomó forma.
una maquinaria peligrosa y precisa construida con las piezas de su desesperación. No podían simplemente robar el dinero. Eso los convertiría en lo mismo que despreciaban y Ricardo seguiría siendo libre. Tenían que conseguir los libros. Elías, cuyo conocimiento de las operaciones de Ricardo era visceral, propuso la distracción perfecta. Él se encargaría de crear un incendio controlado en un edificio contiguo al almacén del muelle justo antes de la hora de la entrega. El caos y la llegada de las autoridades obligarían a Ricardo y a sus hombres a mover el dinero o a salir de su escondite, dejándolo expuesto y vulnerable. Y en ese preciso instante, mientras toda la atención de Ricardo se centraba en salvar su fortuna, Alma, armada con la combinación de Javier y el silencio de la noche, entraría en su oficina para robarle no su dinero, sino su alma. El libro que contenía la verdad de todos sus crímenes. Era un plan suicida, una apuesta de todo o nada en la que el más mínimo error significaría la muerte o la cárcel. Pero al mirar los rostros de Elías y de su hijo, Alma no vio miedo, sino el mismo fuego que ardía en su interior. La trampa estaba lista para ser tendida. Las 48 horas siguientes se deslizaron con la velocidad de un sueño febril y la lentitud de una sentencia. No hubo palabras de más, solo el movimiento silencioso y eficiente de dos soldados preparándose para una batalla invisible. Elías, con una nueva luz en sus ojos, usó parte del dinero para comprar lo necesario: un mapa detallado de la ciudad, ropa oscura y los materiales para su ardid incendiario. Alma, por su parte, estudió cada línea del mapa, memorizando las calles que la llevarían a la oficina de Ricardo y las rutas de escape, convirtiendo el laberinto de la ciudad en su propio tablero de juego. La noche del golpe, besó la frente de sus hijas dormidas, un juramento silencioso en la penumbra, y luego se detuvo ante Mateo. No le dio instrucciones, solo le tendió una pequeña bolsa con dinero y un papel con la dirección de la estación de autobuses. «Solo si no volvemos al amanecer», susurró. Su hijo asintió con la mandíbula apretada y el peso del mundo en sus ojos de niño. El reloj de la ciudad dio las 10, la hora pactada. Alma y Elías se separaron en una esquina mal iluminada, sin despedidas, solo con un asentimiento que lo decía todo. Él se desvaneció en las sombras hacia los muelles. Ella caminó con paso firme y el corazón como un témpano de hielo hacia el corazón de la bestia. Los muelles eran un esqueleto de óxido y madera podrida, un cementerio de barcos donde el viento cantaba requiems a través de los cascos rotos. Elías se movía por las sombras como un espectro que regresaba a su lugar de tormento, cada crujido de la madera bajo sus pies un eco de los días que pasó enterrado. Conocía aquel lugar, las rutas de vigilancia de los hombres de Ricardo, sus rutinas. Había elegido un almacén contiguo al de la entrega, uno lleno de viejas redes de pesca y barriles de alquitrán, un polvorín esperando una chispa. Sin hacer un solo ruido, forzó una ventana trasera y se deslizó dentro. El trapo empapado en aceite prendió con un siseo hambriento cuando lo arrojó sobre un montón de estopa. El fuego, al principio una pequeña lengua anaranjada, se convirtió en cuestión de segundos en un monstruo rugiente que devoraba la noche y pintaba el cielo de un naranja apocalíptico. El caos fue instantáneo. Gritos, el sonido de puertas abriéndose de golpe en el almacén de Ricardo, la confusión de sus matones al ver las llamas reflejadas en el agua del puerto, y luego, a lo lejos, la primera y penetrante sirena rasgando el aire. La distracción había comenzado. Era el turno de Alma. A kilómetros de distancia, el lamento de las sirenas fue la señal de salida de Alma. Se deslizó por un callejón oscuro que apestaba a basura húmeda, una vena sucia en la espalda del reluciente edificio de oficinas que Ricardo había comprado como símbolo de su ascenso. Javier le había dado una copia de la llave de servicio,
y la cerradura cedió con un clic metálico que sonó como un grito en el silencio. Dentro, el aire estaba frío y estancado, impregnado del aroma a limpio y a ambición corporativa. Ignorando el ascensor, subió las escaleras de emergencia, un fantasma en el corazón de la fortaleza enemiga, contando los pisos en la oscuridad. Cada paso una oración silenciosa por la precisión y el tiempo. La puerta de caoba con la placa dorada. Ricardo Vargas. Inversiones. Era la entrada a la boca del lobo. No dudó. La oficina era exactamente como Javier la había descrito, impersonal y ostentosa, dominada por un escritorio de roble tan grande como una tumba y, en la pared del fondo, un ridículo retrato al óleo del propio Ricardo, sonriendo con la confianza de un rey de pacotilla. Alma no perdió el tiempo admirando la decoración. Fue directa al retrato. Sus dedos encontraron el borde oculto que Javier le había indicado. Con un ligero empujón, el cuadro se deslizó hacia un lado con un suave siseo, revelando el rostro metálico y sin emociones de una caja fuerte empotrada en la pared, con manos que no temblaban, sino que se movían con una precisión helada. Introdujo la combinación, giro a la derecha, clic, izquierda, clic, derecha de nuevo, y el pesado mecanismo interno emitió un clonk, sordo y definitivo. La puerta se abrió. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino algo infinitamente más valioso, un grueso libro de contabilidad de tapas negras. Lo tomó, sintiendo el peso de cada vida arruinada en sus páginas. Era el corazón negro de Ricardo, y ahora lo tenía en sus manos. Pero justo cuando sus dedos se cerraban sobre el libro y se disponía a cerrar la puerta de la caja fuerte, el tintineo metálico del ascensor llegando al piso resonó en el pasillo silencioso como una sentencia de muerte. El pánico, frío y afilado, le atravesó las entrañas. No había tiempo para volver a poner el cuadro, ni siquiera para cerrar la puerta del despacho. Su instinto de supervivencia, afilado por meses de lucha, tomó el control. En un movimiento fluido, se deslizó por el suelo y se ocultó en el profundo hueco para las piernas bajo el escritorio de Ricardo, justo cuando la puerta de la oficina se abría de golpe. Unas botas caras y cubiertas de hollín entraron en su campo de visión, seguidas por el olor a humo y a furia contenida. Ricardo había vuelto. Oyó su voz, un gruñido bajo y peligroso, hablando por teléfono. «No me importa el dinero, idiotas. Era una trampa. Alguien sabía». El teléfono fue arrojado contra la pared con un estallido de plástico. Alma se encogió en la oscuridad, con el libro de contabilidad apretado contra su pecho como un escudo, conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Separada del asesino de su esposo solo por una fina capa de roble pulido, desde su escondite, vio las piernas de Ricardo caminar con furia hacia la pared del fondo. Hubo un breve silencio, seguido por el sonido del cuadro deslizándose y luego un grito de rabia pura, un rugido animal que hizo vibrar el suelo y heló la sangre de Alma. Había descubierto que el libro no estaba. Oyó el estrépito de objetos siendo arrojados, el sonido de cristales rotos. Estaba destrozando la oficina en una búsqueda frenética, cada vez más cerca de su escondite. El corazón de Alma martilleaba contra sus costillas, tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Y entonces, en medio del caos, sonó el teléfono del escritorio, un timbre estridente y persistente. Ricardo soltó una maldición y se abalanzó para contestar, gritando órdenes e insultos. Fue la oportunidad que Alma necesitaba, la única que tendría. Mientras él le daba la espalda, se arrastró fuera de su escondite, silenciosa como una sombra, moviéndose sobre la alfombra gruesa que ahogaba el sonido de su huida. Alcanzó la puerta, la abrió 1 centímetro más y se deslizó al pasillo.
No se atrevió a mirar atrás. Corrió hacia las escaleras de emergencia mientras el rugido de Ricardo, al descubrir que el teléfono estaba descolgado, resonaba tras ella, la promesa de una cacería que acababa de comenzar. La calle la recibió con un golpe de aire frío y húmedo que le devolvió la vida a sus pulmones en llamas. Corrió, no como una fugitiva despavorida, sino como un lobo que acaba de arrebatarle la presa al líder de la manada, con una mezcla de triunfo salvaje y el conocimiento visceral de que la cacería ahora se había vuelto en su contra. El libro de contabilidad, presionado contra su pecho, era un ancla de plomo y una antorcha encendida al mismo tiempo. La prueba que los salvaría y la baliza que atraería a su destructor. Cada farola era un foco de interrogatorio. Cada sombra parecía alargarse para atraparla. Las sirenas de los muelles se habían convertido en un lamento lejano, el eco de una batalla ganada cuyo premio era una guerra mucho más peligrosa. Sin mirar atrás, con el sonido de los insultos de Ricardo todavía resonando en sus oídos, se sumergió en el laberinto de callejones hasta que llegó al puente de piedra convenido, un esqueleto oscuro sobre un canal olvidado, y se ocultó en la penumbra, con el corazón golpeando un ritmo de guerra contra sus costillas. Una figura emergió de la oscuridad bajo el arco, cojeando ligeramente y con el inconfundible olor a humo aferrado a su ropa. Era Elías. Su rostro, iluminado por el débil resplandor de la ciudad, era una máscara de agotamiento y adrenalina, pero sus ojos brillaban con el reflejo de las llamas que había desatado. Alma no dijo nada, simplemente abrió su abrigo y le mostró las tapas negras del libro. Elías exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo, una mezcla de alivio y terror. «Lo tienes», susurró, como si pronunciara una plegaria. «Ahora somos fantasmas, Alma», añadió, su voz baja y urgente. «Él no se detendrá hasta encontrarnos. No podemos volver a la pensión. Sabe que hay alguien más. Sabe que no fue un simple ladrón». La euforia de la victoria se disolvió en el frío cálculo de la supervivencia. Tenían el arma, pero estaban atrapados en el campo de tiro del enemigo. Su primera victoria no les había comprado la paz, sino una carrera contra la muerte. «No podemos». La confirmación de Elías fue un golpe sordo en el pecho de Alma. La idea de sus hijos solos, esperándola en una habitación que ahora era el cebo de una trampa, era una tortura insoportable. Por un instante, el pánico amenazó con ahogarla, pero la imagen del rostro serio de Mateo, aceptando su responsabilidad, la ancló de nuevo a la realidad. No podía fallarle. «La dueña de la pensión», dijo Alma, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa, buscando una salida en el laberinto. «Es una anciana, solo le importa el dinero». El plan se formó en la oscuridad bajo el puente, una maniobra tan delicada como una cirugía a corazón abierto. Elías encontraría un niño de la calle, uno de esos pequeños mensajeros invisibles que conocen cada atajo y cada sombra. Le darían un billete, una suma que para él sería una fortuna, para que entregara una nota doblada a la anciana y solo a ella. La nota sería simple, escrita con la letra de Alma: «Emergencia familiar, necesito a mis hijos». Dígale al mayor que empaque lo esencial y salga por la puerta trasera en 10 minutos. Hay más dinero para usted si nadie los ve salir. Era una apuesta desesperada, una fe ciega en la codicia de una extraña y en la madurez de su propio hijo. La espera fue un infierno de minutos suspendidos. Ocultos en un portal al otro lado de la calle, observaban la entrada de la pensión, un faro de luz mortecina en la noche. Vieron el coche negro aparcado en la esquina, la silueta de un hombre fumando en su interior. Una pantera de acero y paciencia esperando a que su presa volviera al nido. Vieron al pequeño mensajero, un manojo de harapos y astucia, escabullirse por la puerta principal, y entonces esperaron con el corazón en un puño. 1 minuto, 2, 5.
Cada segundo era una gota de ácido en las venas de Alma. Entonces, la luz de su ventana en el segundo piso se apagó. Unos instantes después, la puerta trasera del edificio, la que daba a un callejón lleno de cubos de basura, se abrió con un chirrido casi inaudible. Mateo apareció primero, una pequeña silueta valiente contra la oscuridad. No llevaba equipaje, solo a sus hermanas, una en cada mano, ambas todavía medio dormidas y tropezando en la penumbra. En ese momento, Alma dejó de ser una estratega y volvió a ser madre. Cruzó la calle corriendo, un espectro silencioso, y los envolvió en un abrazo que era a la vez un escudo y una jaula, ahogando sus preguntas antes de que pudieran formularlas. Elías ya estaba allí, señalando el final del callejón. No huyeron hacia las luces de la estación, sino hacia la oscuridad del cinturón industrial, hacia un patio de carga donde los trenes de mercancías dormían antes de su viaje al amanecer. Se colaron en un vagón vacío que olía a heno y a distancia, y mientras la ciudad se convertía en un borrón de luces tras ellos, Alma apretó el libro de contabilidad contra su pecho. La única prueba de que su huida no era una derrota, sino el comienzo de la verdadera guerra. El traqueteo del vagón era una nana metálica que, en lugar de arrullar, mantenía los nervios en vilo. El amanecer se filtraba por las rendijas de madera, dibujando barras de luz pálida sobre los rostros sucios y exhaustos de la pequeña compañía. Las gemelas, acurrucadas en un rincón sobre un lecho improvisado de heno, dormían el sueño profundo de la inocencia, ajenas al abismo que acababan de cruzar. Mateo, sin embargo, estaba despierto, sentado con la espalda recta contra la pared, vigilando a sus hermanas con una gravedad que le partía el alma a su madre. Elías, por su parte, miraba el paisaje borroso con los ojos de un hombre que ve el mundo por primera vez, cada árbol y cada campo, una afirmación de que seguía vivo. Alma no había dormido, apretada contra sus hijos para darles calor, con el pesado libro de contabilidad oculto bajo su abrigo como un corazón artificial y terrible. Su mente era un hervidero de cálculos. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un respiro ganado, pero también un paso más hacia un futuro incierto. Ya no eran víctimas, pero tampoco eran libres. Eran fugitivos, una familia rota y recompuesta en la oscuridad de un tren de carga, aferrados a la única prueba de que no eran solo fantasmas huyendo, sino cazadores con una presa. El tren redujo su marcha al atravesar un pueblo anónimo y polvoriento que despertaba bajo el sol de la mañana. «Aquí», susurró Elías, y su palabra fue una orden. «Nos descubrirán si llegamos a una estación principal». Sin dudarlo, saltaron del vagón en movimiento, aterrizando en la maleza polvorienta al lado de las vías. El pueblo era un puñado de casas de adobe y una calle principal desierta. Usando el dinero que les quedaba, Alma alquiló 2 habitaciones en la parte trasera de una posada regentada por un hombre, tan viejo y ciego que no podría describirlos, aunque quisiera. Una vez a salvo, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, desplegaron su único mapa, el libro de contabilidad. «No podemos seguir huyendo», dijo Alma, su voz firme a pesar del agotamiento que le pesaba en los huesos. «Nos encontrará». Elías asintió, recorriendo con el dedo una lista de nombres en el libro. «No iremos a la policía local. Su veneno llega más lejos de lo que creemos, pero hay un nombre aquí, un soborno rechazado a un fiscal de la capital, un hombre llamado Fermín Rojas. Ricardo le teme. Es nuestra única oportunidad. Tenemos que llegar a la capital y entregarle esto en persona». La huida había terminado. Ahora debían planificar el asalto final. La capital era un monstruo lejano, un león dormido al que debían acercarse sin despertarlo. La huida había sido instintiva. El viaje, en cambio, debía ser una obra de precisión quirúrgica. Usaron la mañana para transformarse.
En una tienda de segunda mano que olía a naftalina y a vidas pasadas, Alma compró ropas que no eran suyas. Un vestido severo para ella, camisas de trabajo gastadas para Elías y Mateo, y vestidos sencillos y de colores apagados para las gemelas. Luego, en la penumbra de la habitación, con unas tijeras de costura, sacrificó su largo cabello y el de sus hijas, cortándolo en mechones desiguales y prácticos. Cada mechón que caía al suelo era un trozo de su vida anterior que dejaba atrás. No eran ya la familia del carpintero, eran peregrinos sin nombre, polvo en el camino. Por la tarde, Elías, usando la red de contactos invisibles que une a los desposeídos, encontró a un viejo camionero dispuesto a llevar una familia en apuros en la parte trasera de su camión de verduras, a cambio de una suma que le haría olvidar sus caras en cuanto las dejara en las afueras de la capital. El trato se cerró con un apretón de manos y un fajo de billetes en un callejón maloliente, bajo la promesa de no hacer preguntas. El viaje fue un purgatorio de baches, olor a repollo y oscuridad. Apretujados entre cajas de madera, el mundo exterior era solo una serie de sonidos ahogados y luces fugaces que se colaban por las lonas. Alma les contaba a las gemelas cuentos en susurros, historias de estrellas viajeras y bosques encantados para disfrazar el traqueteo del miedo. Mateo no necesitaba cuentos. Se mantuvo despierto, vigilando la parte trasera de la lona como un centinela en su puesto, con la barra de hierro que habían traído del búnker apoyada a su lado, un cetro inútil pero simbólico de su nuevo rol. Una vez, el camión se detuvo bruscamente. Voces masculinas y el haz de una linterna barrieron la lona. Un control policial. Alma sintió que el corazón se le detenía y apretó a sus hijas contra ella, ordenándoles silencio con una mirada. Oyeron la voz tranquila y hastiada del conductor, el murmullo de los guardias, y luego, tras una eternidad que duró 2 minutos, el motor volvió a rugir. Nadie dijo nada, pero en la oscuridad, la mano de Elías encontró la de Alma y la apretó brevemente. Un gesto de solidaridad en mitad del abismo. No eran solo fugitivos, eran una conspiración en movimiento, y con cada kilómetro se acercaban más al corazón del león. El camión los vomitó en las entrañas de un mercado periférico que bullía de vida antes del amanecer. El conductor no dijo una palabra, solo un gesto brusco con la cabeza antes de perderse entre los puestos de verduras. El rugido de la capital los golpeó de lleno. Un monstruo de 1000 voces, bocinas y sirenas lejanas que contrastaba violentamente con el silencio del campo. Alma aferró con fuerza las manos de las gemelas, formando una pequeña y frágil isla en medio de un océano de rostros extraños y apresurados. Fue Elías quien, con el instinto de un animal de ciudad, los guió a través del caos, alejándolos de las arterias principales hacia un laberinto de calles estrechas y edificios desconchados. Su primer objetivo era desaparecer. Lo lograron en un cuarto sin ventanas, sobre una cantina ruidosa, un refugio tan anónimo y sombrío que parecía estar fuera del tiempo, pagado con los últimos billetes arrugados que les quedaban. En la penumbra de aquella celda temporal, con el estruendo de la cantina filtrándose por el suelo, el libro de contabilidad volvió a ser el centro de su universo. No había tiempo para el descanso. «Debo ir yo», dijo Elías, su voz un susurro ronco. «Soy un hombre solo, uno más entre la multitud. Ellos buscan a una mujer con 3 niños. Vigilaré el edificio del fiscal. Aprenderé sus rutinas, buscaré una forma de llegar a él sin que nos vean». Alma odió la idea de separarse, de dividir sus ya mermadas fuerzas, pero sabía que él tenía razón. Asintió, y en el silencio que siguió a su partida, la habitación pareció encogerse hasta volverse asfixiante. Mientras sus hijos dormían por fin, vencidos por el agotamiento, Alma se sentó en la oscuridad, con el libro de tapas negras sobre su regazo.
Era el testamento de Daniel, la tumba de Ricardo y ahora la única llave para el futuro de sus hijos. Afuera, la ciudad rugía y cada sombra que pasaba bajo su puerta, cada grito en la calle, era el preludio de un descubrimiento que no podían permitirse. Los días que siguieron fueron una lección de invisibilidad. Elías se convirtió en un fantasma en la ciudad, un hombre sin rostro que pasaba horas observando el imponente edificio de la fiscalía desde la seguridad de un café al otro lado de la calle. El lugar era una fortaleza. Hombres de traje oscuro y mirada vigilante flanqueaban la entrada, y cada coche que entraba era sometido a una inspección. Entrar allí sin ser anunciados era imposible. Sería una sentencia de muerte. Pero la paciencia de Elías, forjada en la oscuridad de una tumba, era infinita. Rastreó la rutina del fiscal Fermín Rojas y encontró la grieta en su armadura. Cada día, a la 1 en punto, el mismo chofer lo llevaba a un pequeño restaurante a 3 manzanas de distancia. Un lugar antiguo y discreto donde siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, solo. No era una oportunidad para un asalto, sino para algo mucho más sutil, una intercepción. Mientras Elías cazaba en las calles, Alma luchaba una guerra diferente en la claustrofobia de su refugio. El ruido incesante de la cantina era una banda sonora para su ansiedad, y cada risa estridente o cada golpe en la puerta de abajo era un posible heraldo del desastre. Mantenía a las gemelas ocupadas con juegos silenciosos, transformando la mugrienta habitación en un castillo imaginario. Pero Mateo, demasiado mayor para los cuentos de hadas y demasiado joven para el peso que cargaba, sentía la tensión como un animal en una jaula. Fue él quien, en una breve salida para comprar pan con las últimas monedas, volvió con algo más. Envolviendo la hogaza había una hoja de periódico del día anterior. Con el corazón en un puño, Alma leyó el titular: Misterioso incendio en los muelles investigado. Se busca a un testigo clave para interrogarlo. La descripción era vaga, pero mencionaba a un hombre de complexión delgada y una mujer que podría viajar con niños pequeños. No eran nombres ni fotos, pero eran ellos. La red se estaba cerrando. La ciudad ya no era un escondite. Era una trampa que se encogía lentamente a su alrededor. La noticia en el periódico fue la chispa que encendió la pólvora. Elías regresó al anochecer, su rostro una máscara de urgencia. No necesitó ver el trozo de papel arrugado en la mano de Alma para saber que el tiempo se había agotado. Le contó su descubrimiento, la rutina del fiscal, el restaurante, la mesa junto a la ventana. El plan se forjó en susurros desesperados, en la penumbra de una habitación que olía a derrota. No intentarían asaltar la fortaleza, le llevarían la guerra a su puerta. Seré exactamente lo que buscan, dijo Alma, y en su voz había un filo de acero. Una mujer desesperada con 3 niños. Es el disfraz perfecto. No levantaremos sospechas hasta que sea demasiado tarde. Elías sería el vigía, el fantasma en la calle opuesta listo para crear una distracción si los hombres de Ricardo aparecían. Alma preparó un sobre delgado. Dentro no estaba el libro entero, sino una sola página, la que detallaba el soborno al concejal, y una nota escrita con letra temblorosa pero firme. Fiscal Rojas, Ricardo Vargas mató a mi esposo. Daniel, por saber esto, el resto de las pruebas morirán conmigo si no me ayuda. Era un anzuelo lanzado a un océano de indiferencia, su última y única esperanza. El sol del mediodía caía como plomo sobre el asfalto cuando tomaron posiciones. El restaurante, con su toldo a rayas y sus geranios en las ventanas, parecía un oasis de paz en medio del caos de la capital. Elías se disolvió entre la gente que esperaba el autobús al otro lado de la calle, un hombre más en la multitud anónima. Alma se arrodilló en la acera a pocos metros de la entrada, con las gemelas aferradas a ella.
sus rostros deliberadamente manchados con el polvo del camino. A Mateo le dio la instrucción más difícil de su corta vida. Cuando veas que me muevo, pellizca a tus hermanas, haz que lloren de verdad, nuestras vidas dependen de ello. Su hijo asintió, su rostro pálido y solemne. A la 1:05, un coche negro y sobrio se detuvo frente al restaurante. El chófer se bajó y abrió la puerta trasera. De él emergió Fermín Rojas, un hombre de sienes plateadas y rostro severo, absorto en los papeles que sostenía. Mientras caminaba los pocos pasos que lo separaban de la puerta, Alma tomó aire, se puso en pie de un salto y, arrastrando a sus hijos, se lanzó a su paso, gritando su nombre con la voz rota de todas las viudas del mundo. «Fiscal Rojas», gritó Alma, y el nombre actuó como un látigo, deteniendo al hombre en seco. Dos guardaespaldas de traje, que hasta entonces habían sido sombras anónimas, se materializaron, interponiéndose entre la mujer harapienta y su protegido con una eficiencia brutal. «Apártese, señora», dijo uno de ellos, su voz un muro de granito, pero esa fue la señal para Mateo. Con un movimiento rápido y certero que le dolió en su propio corazón, pellizcó a sus hermanas. El llanto fue instantáneo, agudo y real, nacido del susto y el dolor, un sonido que cortó el murmullo de la calle como un cristal roto. El fiscal frunció el ceño, molesto por el escándalo. Fue la apertura que Alma necesitaba. «Por favor», suplicó, y su desesperación era tan genuina que incluso los guardaespaldas dudaron por un instante. «Es sobre Ricardo Vargas. Asesinó a mi esposo». El nombre de Vargas hizo que una chispa de reconocimiento, o quizás de simple interés, cruzara los ojos del fiscal. En ese instante de duda, Alma se abalanzó hacia adelante, no para atacarlo, sino para meterle el sobre arrugado en la mano, como un penitente entregando su última confesión. Mientras la apartaban, sus ojos se encontraron con los de Rojas, y él vio en ellos no la locura, sino la terrible lucidez de quien ya no tiene nada que perder. Rojas miró el sobre, luego a la mujer retenida y a los niños que lloraban a sus pies. Con un gesto imperceptible, detuvo a sus hombres. «Al coche», dijo, con una voz tranquila que no admitía réplica. «Todos ellos». El silencio dentro del coche blindado era más ensordecedor que los gritos de la calle. Las gemelas, agotadas y asustadas, se habían calmado en un murmullo de sollozos en el regazo de su madre. Mateo se sentaba rígido, un pequeño soldado en territorio enemigo. Rojas no dijo nada durante el trayecto. Simplemente leía una y otra vez la nota y la página del libro de contabilidad, sus ojos de jurista evaluando cada detalle, cada cifra, cada trazo de la caligrafía desesperada. No fueron a la fiscalía, sino a un edificio anónimo de fachada gris, una casa segura donde el largo brazo de Ricardo Vargas no podía llegar. En una sala de interrogatorios desnuda, con solo una mesa y unas sillas de metal, la historia finalmente se derramó. Con una voz que al principio temblaba y luego se endureció con la furia de la verdad, Alma lo contó todo: el desalojo, el tráiler, los golpes bajo tierra, el búnker, Elías, el diario de su esposo, el incendio en los muelles, la huida a través del país. Finalmente sacó el libro de contabilidad de su abrigo y lo puso sobre la mesa de metal entre ellos. No era solo un libro, era el peso de la justicia, la lápida de un hombre corrupto y la única herencia de su esposo. El fiscal Fermín Rojas lo abrió, y mientras sus ojos recorrían las columnas de nombres y cifras, su rostro se transformó. La máscara de escepticismo profesional se desmoronó, reemplazada por la fría y concentrada ira de un cazador que acaba de encontrar la huella fresca de su presa. «Mire a sus hijos, señora», dijo, su voz ahora desprovista de toda formalidad. «Nunca más tendrán que huir. La cacería ha terminado para ustedes, para Ricardo Vargas. Acaba de empezar.
Las palabras del fiscal no fueron una simple promesa, sino el accionar de un interruptor. Mientras Alma todavía procesaba el fin de su huida, Rojas ya estaba al teléfono. Su voz era un instrumento de precisión que impartía órdenes claras y tajantes. Equipos fueron despachados, uno para recoger discretamente a Elías del punto de encuentro acordado, otros para iniciar la vigilancia de cada tentáculo de la red de Ricardo Vargas. A la sala entró una mujer de rostro amable, una agente que no llevaba un arma visible, sino una bandeja con vasos de leche caliente y un plato de galletas. Al ver a sus hijos, especialmente a Mateo, soltar por fin la tensión de sus pequeños hombros y aceptar la comida con un hambre voraz, pero ya no desesperada, el dique que contenía la entereza de Alma se rompió. No fue un sollozo, sino un colapso silencioso, un derrumbe de cada músculo y cada nervio que la había mantenido en pie. Las lágrimas que cayeron sobre la mesa de metal no eran de pena, sino del alivio más profundo y doloroso que un ser humano puede experimentar, el de saber que la guerra, por fin, había terminado. La maquinaria de la justicia, una vez engrasada con la verdad irrefutable del libro de contabilidad, se movió con una velocidad aterradora y magnífica. Al amanecer, mientras Alma y sus hijos dormían por primera vez en un lugar verdaderamente seguro, un convoy de vehículos sin insignias se deslizó por las calles de la capital. La redada fue simultánea. Irrumpieron en la oficina de Ricardo, justo cuando él, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, gritaba órdenes para encontrar a la mujer que le había robado su futuro. No tuvo tiempo de reaccionar. El hombre que se había creído un rey intocable se vio reducido a un animal acorralado frente a un fiscal que le mostraba no una orden de arresto, sino una fotocopia de su propia letra detallando un soborno. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue el punto final de su imperio. El libro de contabilidad fue una llave maestra que abrió todas las celdas, y en las horas siguientes, el concejal, los matones y los socios cayeron como un castillo de naipes. La noticia le llegó a Alma no a través de un periódico, sino de una simple llamada de Rojas. «Se acabó», dijo. Y en esas dos palabras, Alma escuchó la voz de su esposo, el eco de su sacrificio, y sintió como el último fantasma que la perseguía se desvanecía, dejándola por fin en paz con la luz de un nuevo día. El juicio fue un mero formalismo. El libro de contabilidad de tapas negras fue el testigo silencioso que gritó más fuerte que cualquier abogado. El testimonio de Elías, ya no un espectro tembloroso, sino un hombre con la espalda recta, pintó un cuadro de terror y codicia que dejó a la sala en un silencio sepulcral, mientras que el de Alma fue el golpe de gracia. Una narración tranquila y devastadora del coste humano de la ambición de Ricardo. Las noticias corrieron como la pólvora por su antiguo pueblo y otras víctimas, envalentonadas por la caída del tirano, alzaron sus voces, revelando la verdadera profundidad de su veneno. La falsa deuda se disolvió como el azúcar en el agua, revelada como el fraude cruel que era, y la casa que le habían arrebatado le fue devuelta por orden del juez. Ricardo Vargas, el hombre que se creía dueño de vidas y destinos, fue condenado a pasar el resto de sus días en una celda de hormigón, un búnker mucho más pequeño y solitario que el que él mismo había ayudado a cavar. El regreso a casa no fue una celebración ruidosa, sino un peregrinaje silencioso de vuelta a sus propias vidas. La pequeña casa de madera estaba allí, esperándolos, bañada por el sol de la tarde. El viento ya no susurraba lamentos, sino promesas. Alma abrió la puerta, ya no como una viuda a la deriva, sino como la capitana de su propio barco, una que había navegado por la tormenta más oscura y había traído a su tripulación a un puerto seguro. Las gemelas corrieron adentro,
sus risas llenando el silencio que había pesado durante tanto tiempo, reclamando su espacio con la inocencia invencible de la niñez. Mateo se detuvo en el umbral junto a su madre y en sus ojos ya no había miedo, sino la comprensión tranquila de quien ha visto la oscuridad y ha elegido la luz. El dinero del búnker, el tesoro de Daniel, no se usó para lujos, sino para cimientos, para reparar el techo, para llenar la despensa, para asegurar que la educación de sus hijos fuera la herencia inquebrantable que su padre había querido para ellos. Esa noche, por primera vez en una eternidad, la casa no olió a pena ni a miedo, sino a pan caliente horneándose de nuevo en el horno. El ancla de Alma había encontrado su lugar y el hogar, por fin, volvía a ser un hogar. Las estaciones comenzaron a cambiar y con ellas el paisaje del pueblo y el de las almas que lo habitaban. Una tarde, con el sol tiñendo de oro los campos, Elías se presentó en su puerta con un pequeño hatillo. Su rostro ya no era el de un espectro, sino el de un hombre que había recuperado el peso de su propia existencia. «Ha llegado el momento de que encuentre mi propio camino», dijo, y en su voz no había tristeza, sino una tranquila determinación. Alma intentó ofrecerle parte del dinero de Daniel, un lugar permanente en su hogar, pero él se negó con una sonrisa amable. «Me devolviste la vida, Alma. Ahora tengo que aprender a vivirla. Ese es el único pago que te debo». Mientras lo veía alejarse por el camino, vio cómo el panadero salía a ofrecerle una hogaza para el viaje y cómo otros vecinos, que antes habían cerrado sus puertas, asentían con un respeto que rayaba en la reverencia. La justicia que Alma había conquistado no era solo suya, se había derramado como un bálsamo sobre las heridas silenciosas de toda la comunidad. El invierno llegó, cubriendo el bosque con un manto de silencio blanco. La chimenea crepitaba y el aroma a estofado llenaba la pequeña casa. Las gemelas jugaban en la alfombra, construyendo castillos con bloques de madera. Sus risas eran la música más dulce que Alma había oído nunca. Mateo, sentado cerca del fuego, leía un libro, pero su mirada se levantaba con frecuencia, barriendo la habitación, un centinela que nunca abandonaba del todo su puesto. Alma lo observó, y su corazón se llenó de un amor teñido de una suave melancolía. Había salvado su inocencia, pero no había podido protegerlo de la madurez que la batalla le había impuesto. Miró sus propias manos, ya no arañadas por la tierra y el hierro, sino enharinadas por la masa del pan. Pensó en el tráiler, no como un recuerdo aterrador, sino como el lugar de su renacimiento. Ya no era una tumba de metal, sino la crisálida de la que había emergido, no como una viuda rota, sino como la matriarca de la casa Vargas, una mujer que había mirado al abismo y le había obligado a parpadear primero. La primavera llegó, no con una explosión de color, sino con un susurro verde que se deslizó por las ramas desnudas del bosque. El mundo despertaba de su letargo invernal, y con él un viejo anhelo en el corazón de Alma. El bosque ya no era un lugar de exilio ni de miedo, sino un testigo silencioso de su transformación. Un día, mientras observaba a Mateo enseñar a sus hermanas a identificar las huellas de un zorro en el barro, tomó una decisión. «Vamos a dar un paseo», le dijo a su hijo, y la mirada que compartieron trascendió las palabras. No necesitaban explicar a dónde iban. Era un peregrinaje que solo ellos dos, los soldados de aquella guerra subterránea, podían comprender. Dejaron a las gemelas al cuidado de una vecina y caminaron juntos por el sendero que una vez habían recorrido como náufragos. El tráiler apareció entre los árboles, no como una bestia dormida, sino como el esqueleto de un animal vencido por el tiempo. El óxido había dibujado mapas de color naranja sobre su piel de metal, y la naturaleza comenzaba a reclamarlo, con enredaderas trepando por sus ruedas y un nido de pájaros en el alféizar de una ventana rota. Entraron sin dudar,
El interior estaba vacío, barrido por el viento, pero en el aire aún flotaba el eco de su desesperación. En el suelo, la alfombra raída que había cubierto la trampilla estaba hecha jirones. Juntos, la apartaron y contemplaron el agujero negro que se abría a las entrañas de la tierra. Era una boca silenciosa, despojada de sus secretos y de su poder. Sin decir una palabra, madre e hijo unieron sus fuerzas para empujar la pesada trampilla de madera de vuelta a su lugar. El sonido que hizo al cerrarse, sordo y definitivo, no fue el de una tumba sellada, sino el de un libro que se cierra tras haber leído la última página. Se dieron la vuelta y, sin mirar atrás, salieron del tráiler y caminaron de regreso a la luz del sol, dejando que el bosque guardara para siempre la historia de la viuda que encontró su fortaleza en las profundidades de la tierra. Los años que siguieron tejieron una nueva normalidad, no solo para la familia Vargas, sino para todo el pueblo. La sombra de Ricardo se desvaneció lentamente, convirtiéndose en un cuento con moraleja susurrado a los niños desobedientes. Alma, con la tranquila autoridad que le había conferido su calvario, se convirtió en un ancla silenciosa para muchos, con una discreción que honraba la humildad de Daniel. Estableció un pequeño fondo con el resto del dinero del búnker para ayudar a las familias que habían perdido sus tierras o sus negocios bajo el yugo del usurero. No era caridad, sino justicia tardía, un riego lento pero constante que devolvió el color a un jardín que había estado a punto de secarse para siempre. El nombre de Daniel Vargas dejó de ser sinónimo de una tragedia para convertirse en el legado de un hombre bueno que, incluso desde la tumba, seguía cuidando de su gente. Una década después, en una tarde de verano tardío, Alma observaba desde el porche de su casa, ahora un hogar rebosante de vida y no de ecos. Mateo, convertido en un joven alto y de mirada serena, empacaba sus libros para la universidad, donde estudiaría Derecho, una elección que no sorprendió a nadie. Las gemelas, ahora adolescentes llenas de una energía chispeante, discutían animadamente sobre el baile del pueblo. El recuerdo del tráiler y la oscuridad bajo tierra no era ya una cicatriz que doliera al tacto, sino el mapa descolorido de un viaje que los había llevado de vuelta a sí mismos, más fuertes y más unidos. Alma no había vuelto a casarse, pero nunca se había sentido sola. El amor por Daniel se había transformado en la fuerza que impulsaba sus días, y la paz que finalmente había encontrado no era la ausencia de tormenta, sino la calma profunda de saber que, sin importar cuán oscuro se pusiera el cielo, su familia siempre encontraría el camino a casa. El día de la partida de Mateo fue bañado por un sol pálido que prometía el otoño. En la modesta estación de autobuses del pueblo no hubo lágrimas, solo la densa emoción del deber cumplido. Las gemelas, ya no niñas, pero aún no mujeres, lo abrazaron con una mezcla de orgullo y la habitual burla fraternal, haciéndole prometer que no se volvería un estirado de la ciudad. Pero el verdadero adiós fue el silencio compartido entre madre e hijo. Alma le ajustó el cuello de la camisa y le puso una mano en la mejilla. «Tu padre te dio su honestidad», susurró, su voz firme. «Yo te di tu lucha. Usa ambas con sabiduría». Mateo la abrazó con fuerza, un gesto que contenía el peso de todos los años, de la pala en la oscuridad, del viaje en el camión de verduras, de la promesa silenciosa que le había hecho. «Todo lo que hago», respondió él contra su hombro, «es para honrar lo que ambos construyeron». Mientras el autobús se convertía en un punto en el horizonte, Alma no sintió el vacío de la partida, sino la plenitud de una promesa cumplida. Había enviado a su soldado al mundo, no con un arma de hierro, sino con un escudo de leyes y un corazón forjado en el fuego. Semanas después, con las primeras hojas cayendo sobre el porche, llegó una carta con un remite de una lejana ciudad costera.
La caligrafía era pulcra, la de un hombre que había tenido tiempo de volver a aprender a escribir con mano firme. Era de Elías. En sus pocas líneas no contaba grandes hazañas, sino pequeñas victorias. Había encontrado trabajo en un astillero. Se había casado con una mujer de risa fácil y esperaba su primer hijo. «Me diste la vida, Alma», escribía, «pero Daniel me dio un oficio. He vuelto a ser carpintero. Construyo barcos que llevan a la gente a nuevos horizontes. Creo que a él le habría gustado». Alma dobló la carta y la guardó en una pequeña caja de madera junto a la foto de su boda. Miró por la ventana hacia el contorno oscuro del bosque que se recortaba contra el cielo del atardecer. El viento soplaba entre los árboles, pero ya no era un lamento ni el eco de un misterio. Era una nana, una canción de cuna para el mundo que ella había salvado y reconstruido. El sonido que una vez vino de debajo de la tierra ya no era un terror enterrado, sino el latido profundo y constante de las raíces que ahora alimentaban, inquebrantables, el árbol de su familia. Los años pasaron, no como un río caudaloso, sino como un acuífero que nutre la tierra desde abajo, lenta e invisiblemente. El fondo, Daniel Vargas, dejó de ser un secreto susurrado para convertirse en el corazón cívico del pueblo. No construyó grandes monumentos, sino que reparó vidas rotas. Financió la pequeña clínica del pueblo, añadió un ala infantil a la biblioteca y, sobre todo, concedió becas para que ningún niño tuviera que abandonar la escuela por necesidad. Alma nunca ostentó ningún cargo, pero su porche se convirtió en un confesionario laico y en un tribunal de la sensatez. Los vecinos acudían a ella no en busca de dinero, sino de consejo, atraídos por la calma de una mujer que había cargado el peso del mundo y había aprendido a depositarlo suavemente en el suelo. Su poder no residía en la riqueza que había encontrado, sino en la sabiduría que había desenterrado. Una última vez, cuando el sol de su vida comenzaba a ponerse tiñendo sus cabellos de una plata serena, Alma se vio rodeada no solo por sus hijos, sino por los hijos de sus hijos. Mateo, con las sienes plateadas como las del fiscal que una vez les salvó, había regresado al pueblo para ser su juez, un hombre cuya balanza siempre se inclinaba por los humildes. Lucía era la maestra del pueblo, enseñando a leer a las nuevas generaciones con la paciencia de quien sabe que el conocimiento es el único refugio verdadero, mientras que Sofía, con sus manos sanadoras, dirigía la clínica que el legado de su padre había hecho posible. Sentada en su mecedora, con un bisnieto en su regazo, Alma miró más allá de sus rostros hacia la línea oscura del bosque. El tráiler ya no existía, devorado por el óxido y el tiempo, pero ella aún podía sentir, no con miedo, sino con una profunda gratitud, el eco de aquel sonido bajo la tierra. Ya no era un grito de auxilio, sino la primera nota de la sinfonía, que era su familia. Una melodía de resiliencia que resonaría mucho después de que ella se hubiera ido. Y así fue. Una noche de otoño, cuando el viento soplaba con la misma voz melancólica de aquella primera noche en el tráiler, Alma se durmió en su mecedora y no volvió a despertar. No hubo lucha ni dolor, solo una transición tan suave como la caída de una hoja. En su último sueño, dicen que sonrió, como si escuchara una vez más el sonido de la risa de Daniel y el eco sordo de una trampilla que, en lugar de cerrarse sobre un secreto, se abría para darle la bienvenida a casa. Dejó tras de sí un silencio que no era de vacío, sino de plenitud, el silencio reverente que sigue al final de una gran sinfonía. El día de su funeral, el pueblo entero se detuvo. No hubo un solo negocio que no cerrara sus puertas, ni una sola familia que no acudiera a despedirse de la mujer que les había enseñado el verdadero significado de la fortaleza. Mateo, de pie frente a la multitud, no habló de libros de contabilidad ni de búnkeres oscuros.
Habló de una madre que les enseñó a escuchar la tierra, a encontrar vida en los lugares más desolados y a entender que la verdadera riqueza no es la que se desentierra, sino la que se construye con amor, justicia y pan caliente. Mientras sus palabras flotaban en el aire fresco, una brisa sopló desde el bosque, trayendo consigo el aroma a pino y a tierra húmeda. Un último adiós del lugar que había sido testigo del nacimiento de una leyenda. La viuda se había ido, pero el eco de su corazón seguía latiendo, firme y constante, bajo los cimientos de todo lo que había salvado. Pero la historia de Alma no terminó en la quietud de ese cementerio. Se transformó, escapando de los confines del recuerdo, para convertirse en una leyenda susurrada junto al fuego, un cuento que los padres contaban a sus hijos para enseñarles no sobre monstruos en la oscuridad, sino sobre la fuerza que puede yacer en el corazón de una madre. El bosque perdió su aura de exilio y se convirtió en un santuario. Los jóvenes enamorados paseaban por el sendero que una vez recorrió una familia desesperada. Y los niños jugaban en el claro donde el viejo tráiler se desintegraba lentamente, sus restos de metal oxidado siendo reclamados por el musgo y las flores silvestres, no como una ruina de tristeza, sino como el caparazón abandonado de un milagro. Un día, muchos años después, un Mateo ya anciano llevó a su nieta de la mano por ese mismo sendero. La niña, con los ojos curiosos de su bisabuela, miró los restos del tráiler y luego a la tierra cubierta de hojas. «Abuelo», preguntó, «¿es aquí donde la abuela Alma escuchó el corazón de la tierra?» Mateo sonrió, una sonrisa que contenía el eco de todas sus batallas y victorias. Se arrodilló junto a ella y le indicó que pegara su oído al suelo. «Escucha con atención», le susurró. La niña cerró los ojos, y en el profundo silencio del bosque no escuchó golpes ni lamentos, sino el murmullo del viento entre las hojas y el latido tranquilo y constante de la vida que se abría paso entre las raíces. Era el sonido de la paz, el verdadero tesoro que su bisabuela había desenterrado. Años más tarde, cuando Mateo ya era un anciano de paso lento y mirada sabia, llevó a su nieta, Ana, por ese mismo sendero. La niña, que había heredado los ojos curiosos de su bisabuela, miró los restos del tráiler y luego a la tierra cubierta de hojas. «Abuelo», preguntó, «¿es aquí donde la abuela Alma escuchó el corazón de la tierra?» Mateo sonrió, una sonrisa que contenía el eco de todas sus batallas y victorias. Se arrodilló junto a ella y le indicó que pegara su oído al suelo. «Escucha con atención», le susurró. La niña cerró los ojos y, en el profundo silencio del bosque, no escuchó golpes ni lamentos, sino el murmullo del viento entre las hojas y el latido tranquilo y constante de la vida que se abría paso entre las raíces. Era el sonido de la paz, el verdadero tesoro que su bisabuela había desenterrado. Aquella lección se convirtió en la brújula de la vida de Ana. Creció no solo con la leyenda, sino con el deber implícito que ésta conllevaba. Se convirtió en historiadora, no de reyes ni de grandes batallas, sino de las pequeñas guerras silenciosas que libran las comunidades para sobrevivir. Regresó al pueblo no como una heredera, sino como una guardiana, dedicándose a archivar las historias de las familias que Alma había ayudado, creando un tapiz de resiliencia que demostraba que el legado de su bisabuela no estaba en el dinero, sino en las incontables vidas que, gracias a ella, habían podido echar raíces profundas y fuertes. Su trabajo era una forma distinta de excavar, una búsqueda constante del pulso de la comunidad, asegurándose de que el corazón de la tierra nunca más fuera el grito de un prisionero, sino el latido compartido de un pueblo unido. El fruto de su trabajo se materializó en una exposición permanente en el ala infantil de la biblioteca, aquella que el legado de su familia había hecho posible. La llamó sencillamente el corazón de la tierra.
El día de la inauguración, el pueblo entero pareció congregarse entre sus paredes, no para recordar el rostro de un tirano, sino para celebrar el tapiz de sus propias vidas entrelazadas. En el centro de la sala, en lugar de reliquias de la lucha, Ana había colocado una sola fotografía ampliada. No era Alma la guerrera, sino Alma la madre, sacando una hogaza de pan del horno, con la harina manchando sus mejillas como un polvo de estrellas. Era el recordatorio silencioso de que la revolución más grande no había sido derrocar a un hombre, sino reconstruir un hogar. Esa misma tarde, mientras el sol se derramaba en tonos de miel y óxido sobre las copas de los árboles, Ana regresó sola al claro del bosque. Del tráiler apenas quedaba un contorno fantasma, una costilla de metal devorada por el musgo que brillaba débilmente bajo la luz. Ya no necesitaba pegar el oído al suelo para escuchar. El latido estaba en el aire, en el susurro de las hojas, en la quietud reverente del lugar. El sonido bajo la tierra se había transformado para siempre. Ya no era el golpe desesperado de un prisionero, sino el pulso sereno y eterno de un hogar. La leyenda había encontrado su paz y la tierra, por fin, solo cantaba nanas. El artículo de aquel joven periodista, inspirado por la exposición de Ana, no habló de la caída de un tirano ni de una fortuna desenterrada. Habló de la resiliencia como un músculo del alma, entrenado en el silencio de la desesperación. Su texto, premiado en un certamen nacional, atrajo una nueva clase de peregrinos al pueblo. No buscaban los restos del tráiler ni la ubicación de un búnker, sino la receta del pan de Alma, el banco donde Mateo estudiaba de niño o la tumba sin adornos donde la matriarca descansaba bajo un roble. Descubrieron que la leyenda no residía en los actos extraordinarios, sino en la inquebrantable normalidad que Alma había defendido y reconstruido, demostrando que la batalla más heroica no es la que se libra con una barra de hierro, sino la que se gana con la levadura y el calor de un hogar. Y el claro del bosque, el epicentro del terremoto que había redefinido sus vidas, completó su transformación. Se convirtió en un lugar de silencio, un espacio donde el tiempo parecía curvarse sobre sí mismo. La gente del pueblo, y a veces esos extraños de corazón cansado, acudían allí no para recordar, sino para olvidar el ruido del mundo. Se sentaban sobre la tierra blanda, bajo la sombra de los mismos pinos que habían escuchado el primer golpe, y no buscaban oír un eco del pasado. Escuchaban el presente, el zumbido de una abeja, el crujido de una rama, el latido de su propio corazón en la quietud. El sonido bajo la tierra se había disuelto por completo, absorbido por el suelo fértil, y en su lugar solo quedaba el susurro del viento, la nana universal que la tierra siempre ha cantado para aquellos que tienen la paciencia de escuchar. La primera niña en recibir la beca, Daniel Vargas, no se convirtió en abogada ni en historiadora, sino en botánica. Regresó al pueblo años después, no con las manos vacías, sino con semillas de árboles casi extintos y el conocimiento para devolverle al bosque una vitalidad que la avaricia de hombres como Ricardo había amenazado con destruir a través de proyectos de tala indiscriminada. Su proyecto, financiado por la comunidad que una vez fue salvada por una madre, no era un monumento de piedra, sino un legado vivo, un acto de reforestación que era, en su esencia, una forma de sanar la tierra que había sido testigo de tanto dolor y de tanta fuerza. En la víspera de la primera siembra, Elena hizo su propia peregrinación al claro del bosque. No fue a escuchar, sino a agradecer. Con sus propias manos, las de una científica formada gracias a la lucha de una viuda, cavó un pequeño hoyo en el mismo centro del claro, en el punto exacto donde la memoria colectiva ubicaba la entrada al búnker. Allí plantó el primer retoño, un frágil tallo verde que prometía convertirse en un roble.
y mientras apisonaba la tierra húmeda a su alrededor, supo que cualquier sonido que ahora emanara de ese suelo ya no sería un eco de la desesperación, sino la promesa silenciosa de las raíces extendiéndose, bebiendo de la paz que Alma había desenterrado para todos ellos. O carvalho de Helena cresceu, lento e tenaz, como a justiça que Alma había semeado. Suas raíces, invisíveis e poderosas, se aprofundaram na terra que um dia fora uma prisão, buscando não um segredo, mas o sustento silencioso do solo, transformando a memória de um confinamento escuro em um alicerce de vida. O claro não se tornou um ponto turístico, mas um santuário silencioso. As pessoas vinham sentar-se sob sua sombra crescente, não para lamentar o passado, mas para sentir a força tranquila que emanava de suas folhas e a solidez da terra sob seus pés. A árvore tornou-se o novo coração pulsante da floresta, um testemunho vivo de que mesmo da escuridão mais profunda, a vida não apenas retorna, mas floresce com uma força renovada e inabalável. E assim, a história de Alma Vargas se despojou de seus detalhes para se tornar essência pura. O nome Ricardo Vargas se dissolveu em um arquétipo de avareza, e o trailer tornou-se um símbolo universal de exílio. O som sob a terra deixou de ser um evento singular para se tornar uma metáfora para todas as injustiças silenciosas, para os gritos de socorro que o mundo emite e que apenas os corações mais corajosos ou mais desesperados conseguem ouvir. A lenda já não era sobre uma fortuna encontrada, mas sobre a coragem de escutar o choro abafado do mundo e a determinação de cavar com as próprias mãos, não importando o custo. O legado de Alma não era mais uma história para ser contada, mas um verbo a ser conjugado, a ação de transformar o eco do medo no pulso constante da esperança. Gerações mais tarde, quando a poeira do tempo já cobria os contornos da lenda, uma seca implacável se abateu sobre o vale. A terra, antes fértil, rachou em súplicas silenciosas, e o espectro da fome e do êxodo voltou a assombrar o povoado. Não havia um vilão para derrotar, apenas um céu de bronze e um silêncio pesado. E foi nesse silêncio que o verdadeiro legado de Alma se manifestou. As pessoas não contaram sua história, elas a viveram. Organizaram-se em comitês de água, partilharam as últimas colheitas e criaram um fundo comum para que ninguém ficasse para trás. Sem proferir o seu nome, eles escutaram o som sob a sua própria terra, o gemido da comunidade, e começaram a cavar, não com paz em busca de um tesouro, mas com as mãos unidas em busca de uma solução, provando que a coragem, uma vez semeada, cria raízes tão profundas quanto as de qualquer carvalho. A história de Alma nos ensina que, em uma tarde, após a primeira chuva generosa ter finalmente quebrado o feitiço da seca, uma menina, talvez neta da neta de Ana, correu para o claro da floresta. O carvalho estava viçoso, suas folhas gotejando a promessa de vida renovada. Obedecendo a um impulso que ela não entendia, um eco transmitido pelo sangue e pela terra. A menina deitou-se na grama úmida e encostou o ouvido no chão, exatamente como a lenda mandava. Ela fechou os olhos, esperando ouvir o coração da terra ou o sussurro do vento. Mas o que ela ouviu, claro e constante no silêncio do bosque, foi o som rítmico e poderoso de seu próprio coração. E nesse instante, a lenda se completou. O som sob a terra nunca fora um chamado de fora, mas um convite para dentro, um chamado para escutar o próprio pulso, a própria coragem, a própria capacidade de lutar contra a escuridão. Era a lição final de Alma, sussurrada não pela terra, mas pelo legado imortal que agora batia no peito de cada um deles. Se este mensagem tocou tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia de la naturaleza.